¿Qué hay, mi gente? Mira el frío que hay aquí afuera. Amanecimos hoy con nieve. Tenía planificado hacer una rutina de ejercicio fuera, pero con el tiempo así no se puede. Solamente disfrutar un poco de la nieve, que no hay más nada. No, voy a aprovechar para conversar un poco con ustedes y aclarar algunas dudas, algunas preguntas que siempre me hacen, personales y no personales, ¿no? Por ejemplo, una que siempre se repite es que cómo debe ser el estiramiento antes de hacer la rutina de entrenamiento. Bueno, el estiramiento debe ser dinámico. Yo lo tengo explicado en un video ya. Pásate por el canal ahí. Y ahí está la explicación de por qué debe ser dinámico. Mi nivel escolar. Sí, sí, voy a aclarar eso porque siempre soy objeto de esas preguntas. No, generalmente no me gusta hablar mucho de mí mismo, pero bueno, yo creo que a veces hay que hacerlo. Ustedes merecen, ¿no? Saber quién es el que está del lado acá. No, yo soy licenciado en Ciencias del Deporte y además tengo una maestría, además de posgrado de Psicología Deportiva, Entrenamiento Deportivo y demás. No, en Cuba no se puede inflar, ahí no hay infladera. Nosotros allá en Cuba tenemos en el reglamento, no sé si en otros países, cuando uno se gradúa de la universidad, tienes que hacer una publicación determinada en una revista. Si buscan en internet, en Google, lo pueden ponen la curva fisiológica en el entrenamiento deportivo o en la educación física, y ahí sale el autor, que soy yo, Rainer E. Castro. Y en la maestría también tuvo que hacer otra publicación que se llama Los puntos criteriales en el karate. Sí, bueno, no, el deporte que más domino, porque lo practiqué, fue el atletismo y el karate. Y el karate y el fútbol, pero ya de aficionado. Trabajé más de 10 años, un privilegio trabajar en el alto rendimiento, allá en Cuba. Ahí hacía de supervisor, así como un supervisor, un metodólogo del entrenamiento, del proceso de entrenamiento de distintas agrupaciones. En la agrupación que más trabajé fue la de los deportes de fuerza rápida y resistencia, atletismo, ciclismo, natación y en los deportes de combate. Ahí trabajé con muchos excelentes entrenadores de talla mundial y con atletas también, que hoy actualmente son campeones mundial. Y ahí también entrenadores que eran campeones mundiales y olímpicos. Sí, yo tenía, como ya les dije, el cargo de metodólogo. Eso es una especie de supervisor de los planes de entrenamiento y de las clases. Mi función era, en otras palabras, chequear a los entrenadores, darle preparación metodológica de los temas de actualidad del entrenamiento deportivo. Y en el inicio del curso hacíamos las revisiones de los planes de entrenamiento, y después, posteriormente, venían las personas de la provincia de mayor cargo y hacían la revisión nuevamente de los planes de entrenamiento. Es decir que no me gusta hablar mucho de mí, pero sí tengo experiencia bastante en el alto rendimiento. Yo en mi canal pudiera invitar fácilmente entrenadores y atletas de talla mundial. Lo que no quiero que el canal crezca por mí, no por las personas que invite. Independientemente que somos buenos amigos, tenemos buenas relaciones, ¿no? Esos entrenadores y yo y los atletas. Pero no, prefiero hacerlo a mi manera y transmitirle a ustedes todos los conocimientos por mí, no apoyándome en otras personas. En Cuba trabajé y en Venezuela también trabajé de entrenador de atletismo y preparador físico de fútbol también. En España hice algo de preparador físico de fútbol, también hice algo por allá. No, les comento esto porque a veces hay personas que entran a mis videos, algunos más agresivos que otros, pero yo a todo el mundo los trato con respeto y de forma amable. Yo estoy aquí para transmitir conocimiento, no para malas vibras. ¿Entiendes? Así que por eso no se preocupe.
nada, quería agradecerles por el apoyo mostrado al canal y esperen pronto más contenido. Ok, Cubo en la casa. Ya saqué el video sobre visión periférica, que me lo habían pedido mucho las personas de fútbol y de voleibol. Pasen por el canal, que ahí está. Ok, saludos a todos. Cubo en la casa, nos vemos.